García Castellón, un juez, no solo que reconoce que ha mentido, sino que alardea de ello. Un juez, insisto, está tan convencido que mentir es un buen medio para conseguir determinados fines que confiesa que lo ha hecho. Un juez, un puto juez, como dice aquí. Pues a mí se me ocurrió decir una mentira, que dije, muy bien, pero Colonna está localizado en España. En cuanto lo detengamos, no les vamos a pasar la información. No les puedo decir dónde, pero digamos que en el entorno de la Costa del Sol. Entonces ellos pidieron tiempo, era mentira. Salieron fuera, estuvieron hablando ellos, volvieron y dijeron, de acuerdo, lo firmamos. Es increíble, ¿eh? Fijaos porque, por lo que sea, bueno, pues ahí hay un beef entre la justicia suiza y el señor García Castellón, que le han dicho que está haciendo un uso político, que todo lo que se está haciendo con el asunto del caso Tsunami se está politizando y que, bueno, pues le están llamando al orden al señor, y lo que está diciendo, que ya es de chiste García Castellón, es que la justicia suiza tiene un sesgo ideológico. Bolchevique totalmente, ya sabemos que en Suiza la influencia de Mao Zedong y de bueno, los bolcheviques, el marxismo más extremo está ahí insertado, y que bueno, pues dice que Suiza actúa por motivos políticos, ¿no? Es tremendo, pero es así, ¿no? Esto lo hace después de que Suiza le advierta de posible carácter político la investigación de Tsunami y exige explicaciones al juez García Castellón, que, bueno, pues lo define este artículo, por qué le requiere explicaciones. Bueno, pues las autoridades judiciales suizas afirman que no está clara la pertenencia a Tsunami de la Secretaría de Esquerra Republicana Marta Rovira y piden pruebas de su implicación. Dudan de la proporcionalidad de la información bancaria requerida por García Castellón y solicitan información al juez sobre cómo afectará la amnistía a Tsunami Democratic. Suspenden su colaboración en la causa hasta que el juez responda a estas cuestiones, y Suiza ya rechazó por política una primera rogatoria sobre la plataforma independentista que era muy similar a la última petición y donde descartó el terrorismo. Bueno, recordar que de manera política hay un pulso, ¿no?, previo a las elecciones, durante las elecciones y postelectoral, digamos, en contra de la ley de amnistía, de ese acuerdo, sobre todo se ha acentuado de manera postelectoral cuando se pedían los votos se necesitaban los votos de Junts para, bueno, de Junts y de otros actores como Esquerra Republicana, para tener esa mayoría que le diera la investidura a Pedro Sánchez. Y parece que uno de los elementos de la negociación, que han sido otros, pues era esta ley de amnistía que, bueno, pues sacara fuera del tracto jurídico, por decirlo así, incluso por los elementos lingüísticos que usan las cloacas del Estado. Bueno, digamos que han ido judicializando toda esta reivindicación, incluso en las últimas horas, hablando de terrorismo, porque hubo un fallecimiento de un ataque de corazón de un turista en una de estas movilizaciones, o incluso a la gente que iba a conciertos de música, bueno, etc, ¿no? Entonces ahí viene todo ese pulso también jurídico, político, también en las calles, y que incluso también hubo negociaciones del PP que se han sabido y que daban por bueno, ¿no?, que esto no es terrorismo y que todo... Es decir, que ahí hay un cinismo del PP bastante cojonudo, pero que en lo de acusar también a la izquierda de querer judicializar, es decir, que ellos aguantan el Consejo General del Poder Judicial porque si no, si politizaría la justicia, y es justamente lo que está haciendo el Partido Popular. Como decía Ayuso, muchas gracias García Castellón por lo que estás haciendo, os necesitamos, ¿no? Os necesitamos, y es tal cual, os necesitamos a vida o muerte, porque realmente la cantidad de casos de corrupción, lo de las cloacas, lo de, bueno, todos los casos de corrupción que tienen pendientes son brutales. Y bueno, pues aquí también lo están usando. Lo flipante de todo esto, más allá de la réplica, ¿no?, del juez García Castellón, ¿no?, diciendo que es incoherente, que se refiere a delitos políticos de la causa Tsunami, etcétera. Pues hay otra cuestión que voy a decir, esto se lo vi a Silvia Encharrondo, el fragmento completo, pero Mauro Entrealgo ha sacado la parte final, es decir, está en un encuentro, pues bueno, no sé si es un foro donde hay otros jueces, porque parece que, como en tono, cuenta una anécdota de cómo le mintió a jueces franceses para conseguir mejores acuerdos, ¿no?, con la justicia española. Y claro, presume de ello. Fijaros en la involucración, la militancia del tipo para mentir, bueno, pues para servir a los que lo colocan, lo ponen, lo quitan, le dicen vente para acá, te colocamos allí, bueno, todo lo que hemos escuchado, ¿no? García Castellón, un juez, no solo que reconoce que ha mentido, sino que alardea de ello. Un juez, insisto, está tan convencido que mentir es un buen medio para conseguir determinados fines que confiesa que lo ha hecho. Un juez, un puto juez, como dice aquí. Bueno, fijaros, esta confesión cuenta, ¿no?,
quito el contexto, pues son más de 3 minutos de vídeo. Y esta es la parte donde confiesa que engañó a los jueces para llegar a un acuerdo favorable. De esa tensión que ves que no te lo dan, después de estar metidos 8 horas... Negociaciones para hacer acuerdos bilaterales y todo esto, y que inmediatamente dieran información concreta a la justicia francesa a la española. En una sala de reunión, pues a mí se me ocurrió decir una mentira, que dije, muy bien, pero Colonna está localizado en España. En cuanto lo detengamos, no les vamos a pasar la información. No les puedo decir dónde, pero digamos que en el entorno de la Costa del Sol. Entonces ellos pidieron tiempo, era mentira. Salieron fuera, estuvieron hablando ellos, volvieron y dijeron, de acuerdo, lo firmamos. Es increíble, ¿eh? Fijaros porque, aparte de todo esto, bueno, pues fijaros cómo están las cosas para que incluso pues el presidente suplente del Consejo General diga no hemos dado un ejemplo de independencia. Es decir, ya es tan escandaloso el asunto que, como dice aquí el presidente suplente del Consejo, vuelve a repetir que dejará el cargo si fracasa el intento actual de renovación, y se refiere a la bipolarización dentro del Consejo General de Poder Judicial, que hay como dos bloques, más progresista, menos progresista, pero que al final es como extrema, ¿no? La politización de todo ello, ¿no? Y claro, encima, digamos que este no es el único varapalo, ¿no?, judicial, porque también es especialista la justicia española, y cuando pasa de los Pirineos, pues es bastante tremenda. Bueno, ahí lo veis, desde Suiza hasta Alemania, todos los varapalos europeos a los jueces españoles que investigan el procés. Y solamente hablando del procés, ¿vale? La reticencia de las autoridades helvéticas sobre las acusaciones contra Marta Rovira por tsunami se suman a una larga lista de negativas de tribunales de este país, de Alemania, Italia o de Escocia, a entregar a los líderes del proceso independentista. Digamos que el número de varapalos judiciales son casi interminables. De hecho, así haciendo memoria, bueno, vamos a ver por lo menos algunas de estos varapalos judiciales que ya os digo que han sido bastantes. Bueno, el último varapalo ha llegado de Berna con la firma de Juliette Rousseau de la Oficina Federal Helvética de la Justicia. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, movió ficha el pasado mes de noviembre y decidió impulsar la causa por posible terrorismo en Tsunami Democratic, que investiga las manifestaciones masivas de 2019 contra la sentencia del procés. Uno de esos escritos en dirección a Suiza, reclamando a las autoridades que localizaran a Marta Rovira de cara a su posible imputación. Rovira lleva en el país desde marzo de 2018, poco antes de su cita como imputada en el Tribunal Supremo de juez Llarena. Bueno, la respuesta de Suiza no es definitiva porque pide más información al juez García Castellón antes de decidir, por ejemplo, si la de Rovira es una acusación de carácter político. Bueno, un poco lo que hemos estado hablando. Y digamos que aquí hay un listado de otras causas. De Alemania a Luxemburgo, la entrega de Puigdemont, que ha sido uno de los elementos más recurrentes. Carles Puigdemont abandonó España a finales de octubre del 2017, poco antes de que la Fiscalía se querellara contra él y todo su gobierno, después de ser destituido por la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno de Mariano Rajoy. No acudió a la llamada de la Audiencia Nacional y empezó entonces una sucesión de peticiones desde España a distintos países europeos, a día de hoy infructuosos o en suspenso. Es decir, que el querer y no poder de la justicia española y de la parte de la política española de tener a Puigdemont pues han sido totalmente infructuosos. El primer gran varapalo llegó unos meses después. Ya en 2018 Puigdemont había sido detenido en Alemania cuando cruzaba el país para volver desde Dinamarca hasta Bélgica, pero el tribunal germano de Schleswig-Holstein rechazó subirle a un avión y entregarle en las condiciones que proponía el juez Pablo Llarena. Lo harían por malversación, pero no por rebelión, delito que entonces estaba aún encima de la mesa. El magistrado español rechazó el trato que proponían sus homólogos alemanes, y ahí es donde vino, incluso si recordáis, a los Santos diciendo que había que poner bombas en las cervecerías alemanas y no sé qué historia, que había muchos españoles, bueno, ese tipo de disparate. Empezó entonces a escucharse que el Supremo y la Fiscalía lo lamentó, y a día de hoy sigue haciendo eco por los pasillos de ambas instituciones que los tribunales de otros países vayan mucho más allá de su límite a la hora de analizar y rechazar estas extradiciones. El propio Llarena llegó a denunciar en un auto la falta de compromiso de las autoridades alemanas, y la Fiscalía acusó al tribunal de Schleswig-Holstein de ignorar la normativa europea. Luego, bueno, pues Puigdemont volvió a ser arrestado en la isla italiana de Cerdeña en septiembre de 2021 y resultó que fue parecido. Los jueces de Sassari dejaron en libertad al expresidente catalán sin cautelares y supeditado a una posible extradición al resultado de los pleitos pendientes. Bueno, ese resultado llegó en 2023, pero tampoco ha desencallado por el momento la situación, aunque fuera una contundente victoria, la primera por escrito del juez Llarena. Bueno, Ponsati, Gabriel y Serret, bueno, pues lo mismo, 11 de marzo de 2021, las cámaras se agolpan en la calle Marqués de Ensenada, como los grandes momentos de la causa del procés. Minutos antes había trascendido que por primera vez en 4 años una de las integrantes destituidas e imputadas por el gobierno había regresado a España y se había presentado en el despacho de Pablo Llarena. Meritxell Serret, ex consejera de Agricultura, había decidido volver después de casi 4 años en Bélgica. Había obtenido un escaño en el Parlamento de Cataluña y ya no se exponía a una pena de cárcel, sino solo de inhabilitación. Bueno, ahí hay pues un montón de casos.
caso, el goteo de retornos voluntarios culminó en 2023 con la vuelta de Clara Ponsatí. Bueno, digamos que, por lo que sea, el criterio de una justicia y la otra es bastante diferente. Pero bueno, ahí tenemos también al señor Castellón defendiendo la impunidad o la imparcialidad de sus actos en la justicia, que bueno, pues a todas luces parece que no se acerca ni de lejos a esa neutralidad o a esa imparcialidad que deberían de tener los jueces. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.